Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. 23 minutos faltan para las 8 de la mañana, 22 para ser exactos, exactamente el instante de presentar a nuestra estelar del miércoles, la publicista, la militante de Evópoli, Francesca Parodi. ¿Cómo está, Francesca? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de saludarte, Álvaro, María José y Eduardo. Y ahí está, ya presentado por Francesca, Eduardo Pacheco, periodista, militante de Convergencia Social. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días. Hola Álvaro, María José, Francesca, muy buenos días. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, la pregunta para el día de hoy es un poco evidente. Francesca, ¿debería renunciar la ministra de Relaciones Exteriores a propósito de la filtración del audio? Bueno, a ver, yo creo que finalmente o nuevamente el hilo se corta por lo más delgado y en este caso fue la directora de comunicaciones de Cancillería la que termina saliendo producto de esta filtración. Pero yo creo que efectivamente hay responsabilidad detrás en los dichos que hace la propia ministra, donde habla de como un boicot contra el embajador de Argentina en unas relaciones diplomáticas. Lo hemos conversado en otros programas a raíz también de lo que pasó con el embajador de Israel, o en su momento también cuando Gabriel Boric no se dio cuenta que estaba sentado con John Kerry en la mesa cuando dijo Estados Unidos lamentablemente no está presente. O sea, no es el primer problema que tenemos en Cancillería, un ministerio que siempre es muy bien evaluado porque las relaciones diplomáticas son muy importantes y hay que ser súper cautelosos. Yo creo que lo que habla la ministra en el audio, no solamente del boicot al embajador de Argentina, es sumamente grave, y tampoco dejar pasar lo que se dijo con respecto a Dominga. O sea, el hecho de que más allá del fallo ambiental, que era favorable a poder aprobar Dominga, hubo una razón 100% política de tirar ese proyecto hacia atrás. Entonces yo creo que hay responsabilidades que van más allá del hecho de que se filtre una conversación privada, que me parece gravísimo, por cierto, particularmente en Cancillería, que es una cartera sumamente sensible. Creo que lo que dice la ministra es de una gravedad, particularmente hablando de boicotear, en este caso, al embajador argentino en Chile, en plena cumbre de la CELAC, empañando obviamente la visita de Gabriel Boric a Argentina. Sí, a pesar de eso, sigue Eduardo, no sé cómo crees tú que se ha manejado la situación. Al menos Argentina no se enojó. Al parecer dicen que está todo bien. Sí, bueno, yo lo primero que colocaría el foco de lo que sucedió durante la jornada de ayer es que esta es una situación delicada, muy preocupante, en torno a lo que sucedió al interior de la Cancillería y que sucede en uno de los lugares más delicados que puede haber dentro de la institucionalidad del Estado y que coloca en riesgo la seguridad nacional por el tenor de conversaciones que se tienen en reuniones que son muchas veces más o menos formales, distendidas, pero en todo momento dentro de la institucionalidad tú estás realizando conversaciones que pueden tener un impacto en diversas materias. Y en el caso de la Cancillería, no solamente comprenden el ámbito interno del país, sino que también las relaciones internacionales y la seguridad nacional. Por eso es muy grave y preocupante que primero se grabe una conversación de la cual la ministra lo que ha señalado que no tenía información que se estaba grabando, y queda resolver muchas dudas que yo creo que es importante que se resuelvan. ¿Era una práctica habitual que se grabaran este tipo de conversaciones? ¿Con qué motivo? Y en este caso la participación de la profesional que ha presentado su renuncia en torno a estos hechos, que también tienen otro ingrediente más y que también es preocupante. No se filtra hace 3 días, ni se filtra hace una semana, ni se está filtrando hoy. Se filtra el mismo día que el presidente de la República estaba en Argentina, precisamente participando en la CELAC. Entonces, aquí hay que primero tener una claridad respecto a lo que sucedió, a los hechos, una cronología, un correlato, que debe ser explicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la Cancillería, y también conocer cuáles son los protocolos que existen en torno a la seguridad al interior de las reuniones o actividades que está desarrollando la propia canciller junto a su equipo. Porque aquí lo que se está tratando son materias sumamente delicadas y se evaluará todo lo que tenga que ser en materia legal respecto a lo que significa grabar una conversación sin la autorización de otra persona, tendrá que evaluarse. Yo creo que esos hechos
Se lleva mucho este tema a lo político, que es natural obviamente porque se conocen estas declaraciones que son bastante extensas, de una conversación privada que estaba sosteniendo la canciller con su equipo, pero yo coloco el punto de preocupación respecto a lo que pasó en la Cancillería chilena, con la grabación de una reunión donde se están tratando materias sumamente delicadas. Yo creo que ese debe ser el punto que debe aclararse, es bueno que se aclare, y que y donde hubo irregularidades que se tomen medidas como corresponde para que efectivamente se sepa si había algún tipo de protocolo, si existe o no existe dentro de la Cancillería, porque los efectos que puede tener esto, en este caso, afortunadamente en el caso de Argentina, Alberto Fernández salió de inmediato a decir que no tenían importancia, que correspondían a una grabación que se había sacado de mala manera. El canciller también tiene una posición de inmediato muy rápida, y creo que no escala en términos diplomáticos ni tampoco en otras materias a nivel internacional. Pero lo que pasó, insisto, es grave en torno a que podría haber tenido efectos mucho más complicados y más preocupantes para nuestro país. Así que yo creo que ese tiene que ser un debate importante a aclararse durante las próximas horas. Francesca Parodi, tú ya lo mencionaste en tu intervención de recién, dijiste el hilo se corta por lo más delgado. Entonces yo concluyo que no es suficiente la salida de la directora de comunicaciones, porque además se ha provocado un daño evidentemente al propio presidente Gabriel Boric. Como dijo recién Pacheco, esto se filtra el mismo día en que el presidente estaba teniendo una participación que además por el tenor de sus intervenciones, él pide elecciones libres en Venezuela, algo que ha sido poco difundido. Él critica, la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Él se refiere a lo que está pasando en Perú, en el sentido de que no se estaría respetando el derecho a manifestarse por las represiones de la presidenta Boluarte. Entonces iba el presidente con una agenda contundente a plantearse políticamente como un líder sudamericano con posturas que son probablemente distintas al del resto de la izquierda latinoamericana, y surge esto que además le abre otro frente al presidente, que es el frente interno, cuando se insulta al senador del PPD, Jaime Quintana, y se le dice que es un amurrado. Entonces, ¿hasta dónde debería llegar esta crisis que yo creo que está desatada al interior del gobierno, además de todas las dudas que ha planteado el propio Eduardo Pacheco? Incluso uno podría, no sé si presumir, pero al menos suponer la existencia de la teoría del complot. Resulta que la directora de comunicaciones, entiendo yo que es de afinidad socialista y que venía trabajando en el ministerio desde la época de Heraldo Muñoz. Entonces hay quienes también podrían decir, chuta, aquí hay una guerra interna de espionaje contra espionaje. ¿Cómo se filtran estas cosas, Francesca? O sea, es un poco la teoría de lo que dijo ayer el diputado Winter, como que casi era como un acto de espionaje, un poco KGB interno que tiene ahí el propio gobierno. Yo creo, Álvaro, que dije que el hilo se corta por lo más delgado, porque efectivamente la que termina saliendo es la directora de comunicaciones. No sé su participación en la reunión, desconozco más allá, pero entendamos también de que el jefe de la cartera, en este caso, es la ministra, y el jefe de gobierno es el presidente Boric. Entonces, hemos tenido una serie de errores no forzados del gobierno que es bastante impresionante. Ahí empieza a ser un poco tragicómico, y bastante más trágico que cómico, porque lamentablemente estamos hablando de la gobernanza de un país. El mismo tema que pasó con los indultos, que tiran un comunicado, después se tiran para atrás, después dicen que no tenían todos los antecedentes, después dicen que sí tenían todos los antecedentes, y después sale el propio ministro de Justicia diciendo que necesitaba más tiempo para Contraloría porque tenía que reunir los antecedentes. Entonces estamos hablando de un gobierno que me parece demasiado amateur. Y yo creo que ahí el presidente tendrá que ajustar las fichas necesarias para que las cosas funcionen. Sí, yo creo que de verdad estamos haciendo noticia más por los errores no forzados del gobierno que por los avances que está proponiendo el gobierno, que no estoy diciendo que no los haya, pero no se ven. Y creo que esto empaña lo mismo que tú dices. Yo creo que el presidente Boric llevaba un tremendo mensaje con respecto a la no violación de los derechos humanos, al respeto de la democracia en países como Nicaragua o en países como Venezuela, que sabemos que también al interior de su propia coalición de gobierno sacan rondas. Sí, pues. Y eso efectivamente le abre otro flanco, particularmente con el Partido Comunista, que le gusta mucho ser amigo de Venezuela o ser amigo de países como Nicaragua. Entonces ahí también sabemos que se abre otro flanco
y que creo que habla de mucho coraje. Pero está criticando a esos países, Francesca, hay que aclararlo. Por eso es que habla flanco con No, pero con por el supuesto, PCP. pero lo que dice el presidente Boric es que quiere elecciones libres en Venezuela, que quiere que se acaben los presos políticos, que se reconozcan las violaciones a los derechos humanos, y yo creo que es una tremenda noticia. Entonces, lamentablemente, producto de esto, que yo no sé, no voy a entrar en teorías conspiratorias si aquí hay un boicot por parte del socialismo democrático versus el aprodignidad. Lo que sí sé es que hay un divorcio bastante evidente, y no solamente se ve en los conflictos que ha tenido el gobierno, sino que también en todas las votaciones que han tenido, en este caso en el Congreso. Y yo creo que ahí es momento de que el presidente pegue un golpe al timón y vea cómo une a estas dos coaliciones y cómo trabajan también para poder evitar estos errores no forzados que lamentablemente se están convirtiendo en una constante y no en una excepción. Sí, ¿a ti qué te parece, Eduardo, con respecto a la gobernabilidad futura? Porque evidentemente están tensas las relaciones con el Congreso. En primer lugar, por una cosa de números, y es evidente que no hay mayoría. Y por otro lado, esta tensión entre ambas coaliciones de la alianza de gobierno se ve aún más tensionada por este impasse con la ministra de Relaciones Exteriores. Más allá de la presunción de boicot contra el gobierno, ¿tiene responsabilidad la ministra también por sus dichos, por lo que se filtró finalmente? Más allá del acto, de la filtración, de la acción del hecho, la ministra dijo cosas y esas cosas no son buenas para el gobierno. Se termina transformando obviamente una conversación de este tipo, que es parte de una reunión de trabajo, que es lo que ha sostenido la ministra, obviamente, en un hecho noticioso y de interés público. Eso es evidente. Pero podría haber sido esta conversación, como podría haber sido otra. Por eso yo coloco el punto mucho en que durante las próximas horas, los próximos días, es muy sano que se aclare bien los procedimientos y protocolos que existieron al interior, y porque estamos en presencia de una situación muy grave, gravísima, que alguien esté colocando una grabadora en una reunión sin consentimiento de una autoridad pública. Yo me coloco en el caso de cualquier autoridad pública que está trabajando con un equipo, que hay equipo de confianza, pero también hay funcionarios de carrera que están dentro de una repartición, y que no sepa que se le está grabando una conversación donde puede salir diversas materias, más o menos polémicas, pero diversas materias. Yo creo que es grave, es un mal precedente y es preocupante dentro de la administración del Estado, sobre todo en materia de relaciones internacionales. Yo soy súper cauto en eso, o sea, yo creo que hay que colocar claridad respecto a esto, que se hagan las investigaciones que correspondan, más allá de especular cuál es el móvil, si hay un móvil más político, menos político, o de otra índole. Yo creo que ahí hay que ser súper responsable y cauteloso en torno a eso. Solo yo colocaba, obviamente, el tema de lo que la gente se pregunta. O sea, justo el día que el presidente está en Argentina, sucede esta situación. Entonces, ahí sí, a lo menos uno dice, oye, qué extraño, qué coincidente que justo pasa en ese momento. Y eso es más preocupante aún, con discursos sumamente potentes en torno a algo que el presidente Boric no ha tenido nunca contradicciones, que es que la defensa de los derechos humanos y la democracia se da en todas partes, en cualquier país. No hay color político ni ideología en torno a la defensa de los derechos humanos y la democracia. También tuvo una crítica durísima con respecto a lo que fue el asalto a las instituciones de Brasil por parte de partidarios de Bolsonaro, de la extrema derecha. Entonces, hubo una claridad en torno al discurso del presidente, que también toca el tema de Perú en torno a la cantidad de personas que han fallecido en la crisis que vive el país vecino. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es súper responsable, que se aclaren estos hechos en torno a lo que sucedió con esta grabación, y accidente o no accidente, como haya sido, de filtración de este audio, porque creo que eso es sumamente preocupante para el trabajo que va a seguir desarrollando el gobierno. Respecto a lo que dice en relación con los conglomerados, yo creo que aquí, bueno, el senador Quintana decía que la ministra había hablado con él respecto a esta situación. Creo que eso es importante que haya sido así. Y los aludidos en torno a este tema, habló también con el canciller argentino durante la jornada de ayer. La ministra Orrejola precisamente se encontraba en Argentina. Pero también, yo insisto, aquí hay que ver esto desde una perspectiva de Estado, más que de la pequeñez de este debate político en torno a una coalición versus otra, o los quiebres políticos, porque es una situación, insisto, muy delicada, que debe abordarse con una mirada más de Estado, más que la mirada coyuntural política.
En el tiempo que nos queda, fíjate que a mí me gustaría darle una última vuelta a este conflicto de la filtración del audio y aprovechando la condición de ambos de comunicadores. Francesca es publicista, Eduardo es periodista. Y es que a mí me llamó la atención que en algunos medios nacionales como La Tercera, El Mostrador y otros, editorialmente se tomara la determinación de no difundir el audio completo, sino que un fragmento del audio. Y sin embargo, uno no se demoró nada en encontrarlo. Yo lo encontré en Infobae, por ejemplo, que es un medio argentino, donde están los 6 minutos y tanto. Y la verdad que el audio completo es interesante de escucharlo porque se dicen muchas cosas. Entonces, yo no comprendo este criterio editorial de editarlo y de difundir solo algunos fragmentos. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes, Francesca, por ejemplo, o cuál podría ser la razón de no difundirlo completo? Que no salgan los garabatos, que no haya, no sé. O quizás todo lo O sea, contrario, poner la creo cosa que, más creo que en polémica. la tele escuchamos más garabatos que en la conversación en sí misma. No me espantan los garabatos, pero puede haber un tema legal también, ¿eh? El hecho de que finalmente es una grabación que no está con el consentimiento de las personas que emiten las expresiones ahí. Yo creo que va por ahí el tema, no tengo conocimiento porque lo hicieron, pero lo que sí creo, y ahí creo que Eduardo evade la pregunta, es que es grave lo que se habla en esa conversación. Es grave, o sea, más allá de la filtración en sí misma, que por cierto es grave, en una cartera tan sensible como es Cancillería, se hacen afirmaciones que son graves. Un boicot a otro embajador. Se habla directamente que Dominga fue una decisión política no respetando el fallo ambiental. Entonces, conversemos también del fondo, porque efectivamente, pero yo tengo total seguridad que no fue la ministra Urrejola la que filtró el audio, porque obviamente ella no queda bien parada en ese audio. Pero lo que se dice ahí es de gravedad. Entonces yo, más allá de investigar por qué se realizó la filtración, y que por cierto creo que es parte pertinente del proceso, es por qué se dijeron esas cosas, qué tan asideros son y cuáles son las responsabilidades políticas, porque hay responsabilidades políticas en esa conversación. Y eso yo creo que no se puede evadir, independiente de que tiene mucha razón Eduardo, hay que saber cómo fue el procedimiento, y también yo lo había mencionado al principio, en pleno día que llega el presidente Boric a la CELAC en Argentina. Entonces yo creo que hay que buscar esas responsabilidades políticas que efectivamente hay. Las conversaciones son de gravedad, no solamente con el boicot, sino que también con todo lo que pasó con Dominga. Entonces, yo creo que ahí no podemos evadir el contenido de fondo, más que cómo llega ese audio a los medios de prensa. Por último, habló recién, Eduardo, brevemente, María José, dijo, no, es que estas dos colisiones, que si el problema de las dos colisiones no es que la derecha o la oposición vea que hay un conflicto, es que lo manifiestan. No solamente lo manifiestan a través de los medios de prensa, aquí mismo el senador Saavedra, que es parte de la coalición de gobierno, pidió un cambio de gabinete. Entonces es manifiestamente evidente, y ahí creo que falta más liderazgo por parte de Gabriel Boric, el presidente Boric, de poder aunar esas dos coaliciones y entender de que más allá que hayan dos coaliciones, el gobierno es uno y tiene que remar todos juntos, porque si no, lamentablemente pasa lo que pasa en el Congreso, que los proyectos de ley, la propia coalición de gobierno no la vota a favor. Claro, no solo señalar que los medios de prensa nacionales no tenían el audio colgado en la noticia. No lo tenían, había que buscarlo, te lo enviaron, pero no estaba. La tercera pone expresamente que no lo quiso colgar. ADN, y yo busqué en varios, no estaba colgadito el audio. Así que eso, como comentario nomás. Eduardo. Yo creo que hay un debate interesante en torno a lo que plantea Álvaro. A propósito, fíjate que yo lo conversaba ayer con algunos colegas periodistas, porque estamos enfrentados a una situación también, por eso yo digo, gravísima, delicada y también bastante inédita, porque lo que sucede aquí es una filtración de un audio de materia muy delicada, que después la ministra dice que es un audio sin consentimiento. Entonces me imagino que los medios están haciendo algún resguardo, habrán consultado a sus equipos jurídicos durante la jornada de ayer, porque estamos viendo algo bastante inédito en torno a lo que sucedió. O sea, yo creo que casos similares que tenemos en el pasado, que fue el Quiotazo, ¿se acuerdan del Quiotazo? Ahora, ahí era un caso bastante siniestro, porque estaban involucrados los servicios de inteligencia del ejército en escuchas telefónicas, donde aparecían ahí Sebastián Piñera, después aparece en esta historia también Evelyn Matei en su momento. Pero nos retrotrae eso, escuchas donde hay conversaciones privadas muy delicadas y que obviamente son de interés público. Entonces, es un debate que también va a darse en torno a cómo se difundieron estos audios
y también al contenido y por qué hubo restricciones. Yo creo que todavía es un tema en debate, ¿ah? Es un tema en debate y que seguramente se están haciendo los análisis jurídicos correspondientes. Por eso, importante que se aclare. Ahora, respecto a lo que pase en las próximas horas en materia política, me imagino que el presidente Boric va a tener todos los antecedentes sobre la mesa para evaluar cuál va a ser el camino que se siga. La ministra ha señalado muy claramente que no va a presentar su renuncia cuando se le ha consultado, pero todas estas materias obviamente que siempre son resorte y son parte de las decisiones que toma el presidente de la República y en torno a a tener todos los antecedentes sobre la mesa. Yo creo que las dos coaliciones de hoy día de gobierno deben avanzar, seguir avanzando en torno al mensaje que ha entregado el presidente, que no ha sido hace poco, sino que hace bastante, que ha pedido la unidad no solamente en la unidad de la acción del gobierno, sino que también la unidad en torno a los desafíos electorales que vienen y que ya estamos en tierra derecha respecto al proceso constituyente. Así que yo creo que yo lo sacaría, no digo que no pueda existir el tema de este debate en torno al socialismo democrático y a pro-dignidad, no digo eso, lo que digo es que no llegar a ese debate dentro de una situación que es de Estado, que es mucho más delicada y más profunda. Ese era mi punto. Oye, un complemento, se comunica conmigo un director de un medio que pide reserva y dice que no publicaron el audio porque podrían estar infringiendo la ley de prensa y se expondrían a duras sanciones. Y la decisión fue no publicar. Hay sanciones pecuniarias, etcétera. Oye, un tema súper de hecho, interesante. disculpa, Sí. Álvaro, para complementar eso, también Clarín en Argentina no lo reproduce íntegramente y también aduce a motivo, a por lo menos al análisis que estaban haciendo los medios chilenos en torno al tema jurídico. Oye, muchas gracias por Sí, el debate de hoy gracias por día. el Sí, análisis. estuvo súper interesante. Gracias, Francesca. Gracias, Eduardo. Que estén muy bien. No, gracias a usted. Nos encontramos el Abrazo, otro buenos días. miércoles. Buen día. Chao, chao. Chao. Buen día.